En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Antonio Abad, uno de los padres del desierto, que allá en el siglo III se marchó a vivir como anacoreta al desierto de Egipto y que inicia una nueva corriente, la conocida como la corriente del monacato. Vamos a pedir al Señor por aquellos que se consagran para alabar al Señor, para contemplar al Señor, para pedir al Señor por nosotros. La vida religiosa contemplativa es el corazón de la Iglesia, puesto que se dedica simplemente a contemplar el amor de Dios y a pedir al Señor por nosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, como siempre, dando gracias al Señor por su amor, pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, que llamaste al desierto a San Antonio Abad para que te sirviera con una vida santa, concédenos por su intercesión que sepamos negarnos a nosotros mismos para amarte a ti siempre sobre todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: «Déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche». Contestó Saúl: «Dímelo». Samuel dijo: «Aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba?». Saúl replicó: «Pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal». Samuel contestó: «¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza como rey». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. San Antonio Abad vive en una época que está a caballo entre la época anterior y la época futura. Como nos ocurre a nosotros, vive un verdadero cambio de época en su sociedad, porque él nace en el 251, más o menos, porque en aquella época no había crónicas ni tampoco archivos como los que tenemos hoy en día, pero se cree que nace en el 251 en Egipto y que por lo tanto coge ya el final de una época que es la época de la persecución a la Iglesia católica. Ya habían pasado las grandes persecuciones de Vespasiano, de Trajano, del resto de emperadores, y empieza una nueva época. Llegará, el culmen de esa nueva época será en el 313, unos años después, por tanto, de su nacimiento, cuando el emperador Constantino dicte el Edicto de Milán. Y esa época culminará en el 380, cuando el emperador Teodosio, mediante el decreto Quintus Populo, haga el cristianismo religión oficial del imperio. San Antonio nace en una época donde la Iglesia había sido perseguida, estaba empezando a dejar de serlo, y morirá en una época en la que la Iglesia ya no es perseguida, sino que al contrario, vivirá él gran parte de lo que llaman la paz constantiniana. La Iglesia es tolerada y poco después de su muerte tendrá lugar la conversión del Imperio Romano al cristianismo. Vive, por tanto, un cambio de época profundo. Se había pasado de ser perseguido, ser cristiano significaba que te podían perseguir, jugarte el pellejo y no poder ascender, por ejemplo, en ciertos puestos de la magistratura y también del ejército romano. Se pasa de esa época de persecución a una época donde ser cristiano es algo bueno, te favorece para progresar, porque el César es cristiano, porque Constantino se hizo cristiano y el resto de emperadores también lo serán. De manera que se corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El cristianismo es algo que está en boga. Es una ola donde si tú te subes a ella vas sin esfuerzo a caminar con los poderosos. Y por lo tanto mucha gente se hace cristiana sin convertirse verdaderamente. Siguen viviendo como paganos en su foro interno, aunque en su foro externo parecen cristianos. Pueden ir a la iglesia, pero siguen viviendo perdidamente, llevando una doble vida, una doble moral. Ante esta situación, el Espíritu hace suscitar en la Iglesia el carisma de los padres del desierto, la vida monacal, de aquellos que, teniendo dinero, como era el caso de San Antonio, había heredado de sus padres, dicen que quedó huérfano con 18 años y tenía una hermana más pequeña, pero heredó mucho dinero, muchos bienes. Habiendo heredado ese dinero, él lo vende todo, lo da a los pobres y se marcha a vivir en una cueva para rezar, para contemplar, para alabar a Dios. Y con su trabajo vive, con su trabajo y hace obras de caridad del dinero que le sobra de lo que ha ganado. San Antonio inicia una nueva época, la época del monacato,
la época de aquellos que se dedican a ser luz en medio del mundo porque ponen a Dios en el primer lugar en su vida, porque no llevan una vida de una doble moral, porque son luz en medio del mundo, dado que imitan a Cristo que se hizo pobre por nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, en primer lugar, que el Espíritu Santo hace suscitar en la Iglesia carismas. ¿Qué son los carismas? Dones espirituales que el Espíritu suscita tocando el corazón de personas para que desarrollen ciertas tareas. Pueden ser espirituales, en otros casos son caritativas, para solucionar problemas concretos que surgen en el cristianismo y en la sociedad. Cuando Madre Teresa, que ya era religiosa de las Hermanas de Loreto, siente la llamada del Espíritu porque ve a los moribundos en Calcuta, ella ya era una consagrada, pero el Señor suscita en su corazón que se consagre para acoger y que los que van a morir mueran al menos con una sonrisa, con una palabra de aliento, que mueran acogidos por otra persona en lugar de ser desechados como ocurría hasta su época. Es el Espíritu el que suscita en Madre Teresa que lleve esa obra. O cuando San Juan Bosco funda las escuelas de los salesianos, lo hace porque ve a los jóvenes que están sin ocupación y sin ningún tipo de misión y se preocupa de ellos de cara a que puedan tener una formación y después un futuro. Es el Espíritu el que hace suscitar ante una necesidad la respuesta en una persona, en una o en varias. Puede ser que sea un carisma personal o un carisma de varios fundadores. En nuestra época tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu nos suscita, porque al igual que ocurrió en la época de San Antonio, estamos en un cambio radical. No es lo mismo la época que vivimos que la que estamos viviendo. Ayer veía una película que me sorprendió muchísimo, que hablaba de un asteroide que viene a la Tierra, se acaba la Tierra, pero los políticos no hacen nada. Viven como si no pasara nada. Siguen engañando, siguen ganando dinero, malversando los bienes de los ciudadanos. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta de que está cambiando nuestra sociedad? Que es una sociedad tan distinta a la que hemos vivido. Los medios de comunicación, por ejemplo, medios en papel, ¿qué tirada tiene El País, el ABC, El Mundo, aquí en España? Pues una tirada muy reducida. En cambio, los medios de comunicación online tienen una repercusión tremendamente mayor, porque llegan a millones de personas. Estamos en un cambio de época. Y en este cambio de época, nosotros que somos católicos, al igual que San Antonio, tenemos que ser luz en medio del mundo. ¿Cómo seremos luz? El Espíritu suscitará en cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Pero lo primero es ser fiel al Señor, cumpliendo los mandamientos, viviendo con generosidad, ayudando a los necesitados que pasan por nuestra vida, siendo personas íntegras y no veletas, que hoy dicen una cosa, mañana dicen la contraria. Y estando atentos a lo que el Señor nos pida, como miembros que somos de la Iglesia, como bautizados, tenemos la misión y la tarea de ser luz en medio del mundo, señalando que el cristiano no puede llevar una doble vida, que tiene que amar a Dios por encima de todas las cosas. Otra cosa es que sea débil y caiga. Si has caído, pides perdón, te confiesas y vuelves a empezar con la ayuda de la gracia de Dios. Que al igual que San Antonio Abad fue luz para su época, para una época que estaba cambiando de signo, nosotros también lo seamos. Porque puede cambiar la época, puede cambiar nuestro mundo, pero no debe cambiar nuestro amor a Dios y la fidelidad del cristiano para intentar ser, ante todo, aquel buen hijo que ama a Dios por encima de todas las cosas. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre, en medio del mundo y del cambio de época que estamos viviendo, luz para las gentes. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos,
para que amemos a Dios por encima de todas las cosas, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes y políticas que defiendan la dignidad de la persona, para que esas leyes emanen y respeten por una parte la verdad natural y por otra la verdad revelada, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos. Acepta, Señor, los dones de nuestro servicio que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Antonio Abad, y concédenos que, libres de las ataduras terrenas, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Iván, Enrique, Luis Francisco y difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Antonio Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, tú que otorgaste a San Antonio la gracia de salir vencedor de todas las tentaciones del demonio, concédenos a nosotros que, alimentados con tus sacramentos, salgamos siempre triunfantes de las asechanzas de nuestro enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.